Amados en el Señor Jesucristo, buen día. Acá en Ecuador, en el centro del mundo, en la latitud 0, las 10 de la mañana del día viernes, de este viernes 12 de julio del año 2020. Pastor David Sierra, del Centro de Adoración Bethlehem, para compartir la palabra del domingo, para levantar la gloria del Yeshua HaMashiach. El mensaje de hoy es un mensaje del Yeshua HaMashiach hacia una iglesia madura. No es lo mismo hablar a un niño que hablar a un adulto, pero también es difícil entender qué nivel de madurez tiene un adulto, porque la madurez no se adquiere conforme pasan los años. Esto es un poquito complejo, porque la gente piensa que madura por los años de asistencia a la iglesia. Usted no madura porque tiene 30 años en el Evangelio. Usted no madura porque hace alguna cosa en la iglesia, llaman líderes, que no hay. Pero sí hay ujieres, pero no madura tampoco porque es ujier. Ni siquiera usted madura porque es pastor. El ministerio es una cosa, la madurez es otra cosa. Pero el mensaje del Yeshua HaMashiach en este tiempo es para una iglesia madura, porque una iglesia niña no le va a entender el mensaje. A un niño hay que estarle dando leche, hay que estarle dando algo blando. Por eso también Pablo dice, no, que no seamos tropiezo para los tiernos, para los niños, para los que no han alcanzado la madurez. Entonces, ¿qué es esto de madurez? La madurez definitivamente se la adquiere solo en la intimidad, con la palabra, con el Espíritu. Gracias. Yo le animo que usted ya tenga el cuaderno, lápiz, la escritura, ojalá el Tanaj, para hablar este tema de un mensaje de Cristo para la iglesia madura. La iglesia que no ha madurado solo quiere que le estén diciendo Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús te quiere tal como estás. Eso es un mensaje para inmaduros. El nivel de los mensajes está en 3 dimensiones: el nivel de misericordia, el nivel de la gracia y el nivel de la gloria. Pero la mayor parte de la gente es gente que se deleita solo en el nivel de la misericordia. El nivel más fuerte es el mensaje de corrección y es en el de la gracia, porque allí se forman a los siervos. Y ahí puede cambiar la mentalidad de esclavo a siervo, pero de siervo a hijo. El nivel más alto, más maravilloso, donde se guarda silencio, es el nivel de la gloria. Y yo diría, allí está el nivel de la iglesia madura. En primera de Pedro 2:2, el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche nos hace crecer, pero no nos hace madurar. Y crecimiento debería ir a la par de madurez, pero no es así. En todo lo que es naturaleza, crecimiento no marca madurez. Podemos ver un árbol muy alto, pero sin frutos. Podemos ver un hombre de mucho tiempo en la iglesia, pero sin frutos. Podemos ver una iglesia de años en una barriada, pero sin frutos. En 1 Corintios 3:1, el apóstol Pablo
Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto es grave. Esto es grave. El apóstol Pablo dice, a los niños espirituales hay que hablarles al mismo nivel de un carnal. O al revés, dice, a un carnal hay que darle de comer alimento para niños, hablarle como a niño. Hay una frase muy trillada, muy repetida en la iglesia cuando la gente es muy niña y no madura. Tiene años en la iglesia, pero no madura. Se resienten por todo. El mensaje no puede ser fuerte para corregir. Pero Timoteo dice, en Timoteo, dice Pablo que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es esto de injusticia? Que sea corregido en el tiempo justo. Pero la gente se enoja y dice, aquí no hay amor. No es amor consentirte, no es amor soportar malcriadez, irrespeto, faltas a la moral. La iglesia madura es la que soporta lo que dice la Escritura y lo que redarguye el Espíritu. La iglesia madura es la que está creciendo, pero no en estatura, sino en el carácter, precisamente en tiempos como estos. Porque en tiempos como estos ya asomaron los profetas blandos que dicen, este tiempo pasará, el Señor te ama y todo. Sí, es verdad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque nosotros estamos siendo preparados por el Espíritu, por la palabra, por el Padre, para un tiempo nuevo, para un tiempo diferente. Cuando salgamos de esto, nunca más seremos los mismos. En 1 Corintios 13:11, otra vez Pablo, el apóstol, dice, cuando yo era niño, eso es un proceso. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Es difícil instruir a una iglesia niña. Pero el gran problema de los pastores es que tenemos en la iglesia niños, tenemos muchachos, tenemos jóvenes y tenemos adultos y tenemos ancianos espirituales. Cuidado, no dirá tenemos adolescentes, les está maldiciendo. Es un término del nuevo tiempo, es un ente que adolece. Yo no tengo en mi iglesia adolescentes, yo tengo muchachos que tumban gigantes. Cuando yo era, es pasado, es tiempo, porque no podemos permanecer todo el tiempo como niños. Igual que la iglesia católica, todo diciembre le tienen a Jesús otra vez como niño, pero ya pasó más de 2000 años. Y para ellos, el Yeshua HaMashiach sigue siendo un niño que está en un pesebre que no existe. Y hablar todo esto es hablar a gente madura, para que tenga que dejar el pesebrito, que tenga que dejar su vana manera de pensar y aprenda de la Escritura por el Espíritu, pero por la palabra, que es el camino que nos lleva al Padre. Mas cuando ya fui hombre, es un proceso. Dejé lo que era de niño. Iglesia, ya es tiempo de dejar de ser niños. Es tiempo de comer ya vianda. Es tiempo de madurar. Ahora es cuando debemos pensar a quién ayudar, a quién asistir, a quién extender la mano. Porque es mejor dar que recibir. Eso es parte de la madurez. En Hebreos 5:12 al 14. Búsquelo allí, por favor, en Hebreos 5, del 12 al 14. Dice en el Tanakh, desde el 11, tenemos mucho más que decir sobre este tópico,
Pero es difícil de explicar porque ustedes se han vuelto rezagados para entender. Cuando uno se mantiene con la mentalidad de niño y que le traten como a un niño y que le pongan la alfombra, se vuelve rezagado, se retarda para aprender, para entender, para obedecer, peor para someterse. Porque ya para ahora debían ser rabí, debían ser maestros. Necesitan que se les explique de nuevo los puros rudimentos de la palabra de Elohim. Ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Qué tremendo. Yo asumo de que esta carta fue escrita por Pablo, pero bueno, no se ha declarado quién es el autor. Otros dicen que es Lucas. Qué certera, pero qué firme esta palabra. Porque ya para ahora debían de ser maestros. Necesitan que se les explique de nuevo los puros rudimentos de la palabra de Elohim. Ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Yo recalco siempre que para Escuela de Profetas de los martes, el requisito es dejarse enseñar. Dejar de ser autosuficiente. Verso 13 dice, cualquiera que tiene que tomar leche todavía es un bebé sin experiencia en aplicar la palabra acerca de la justificación. Quieren que le estén hablando ya 14 años, 20 años en Cristo y el amor, el amor, el amor, el amor. Jesús es amor, Dios es amor. Y cuando les reprenden se acabó el amor y se van de la iglesia. Este mensaje es para una iglesia en Cristo, es para una iglesia madura. Pronto en el capítulo 6 habla de madurando del Mashiach. Por lo tanto, dejando atrás las lecciones iniciales del Mashiach, vamos adelante hacia la madurez de confiar en Elohim. Primera característica de la confianza de la iglesia madura es la confianza en el Creador. La confianza, y la confianza es la fe, porque la fe es la emuná. No echando otra vez el fundamento de volvernos a obras que conducen a muerte. Instrucciones acerca de lavados de imposición de manos, de despertar de los muertos, del castigo eterno, son cosas de niños, son principios. Y permitiéndolo Elohim esto, es lo que haremos. Porque cuando aquellos que ya han sido iluminados han probado el don celestial, han sido hechos partícipes del Ruach HaKodesh. Ese es el sello de que el Padre dice, estás capacitado para someterte a la palabra. Y han probado la bondad de la palabra de Elohim y de los poderes del Olam Abam, del siglo venidero. Y entonces han caído extraviados. Es imposible. Esta palabra es tremenda, dice en el 6:6. Y entonces han caído extraviados. Es imposible renovarlos para que se vuelvan de su pecado, siempre y cuando por ellos mismos siguen ejecutando en el madero al Hijo del Hombre, al Hijo de Elohim, de nuevo, y siguen exponiéndole a desprecio público. En la versión Reina Valera dice, porque es difícil, si no imposible, que aquellos que se deleitaron una vez en la palabra vuelvan otra vez. Oiga, la madurez nos hace firmes y tenemos que estar firmes en Cristo, firmes en la palabra revelada. Y le repetiré que la madurez no se le alcanza por años de servicio, por años de asistencia. La madurez es intimidad con la palabra, obediencia a la palabra, sometimiento al Espíritu. Crecer y madurar deberían ir a la par.
Pero dice ahí la Escritura y nos enseña respecto del Yeshua HaMashiach. En Lucas capítulo 2, cuando supuestamente el Yeshua HaMashiach se les extravió, se les perdió. Verso 41 del 2 de Lucas. Todos los años los padres de Yeshua subían a la Jerusalén para la fiesta del Pesaj, para la fiesta de la Pascua. Cuando él tenía 12 años, subieron a la fiesta como requería la Torá. Pero después de la fiesta había terminado, sus padres regresaron y el Yeshua se había quedado en la Jerusalén. Ellos no se percataron de esto, suponían que iba en algún lugar de la caravana. Hicieron un día de completo camino antes de empezar a buscarle entre los parientes y amigos. Sin poder encontrarlo, regresaron a la Jerusalén para buscarlo. Al cabo de 3 días lo encontraron en los patios del Mishkan, en los patios del templo, entre los rabinos, no solo escuchando, sino también cuestionando lo que ellos decían. Ahora quiero que entiendan. Un niño es hasta los 12 años, una costumbre hebrea. Un muchacho empieza a encargarse del conocimiento de la Torá desde los 13 años con responsabilidad hasta los 30 años que asume el llamamiento al sacerdocio y es mayoría de edad. Por eso es que el Yeshua HaMashiach a los 30 años deja a su madre, a sus hermanos, deja la carpintería y se va a servirle al Padre Celestial. Pero aquí Yeshua HaMashiach de los 18 años que no sabemos, porque esta es la última parte de niño y el comienzo de muchacho, sino hasta los 30 cuando sabemos que asumió la responsabilidad. Y todos los que le oían se asombraban de su discernimiento y de sus respuestas. Otra vez, señal de madurez, discernimiento. El Yeshua estaba dejando los 12 años. Estaba dejando de ser niño. Cuando los padres le vieron, se quedaron atónitos y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estamos terriblemente preocupados buscándote. Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Abba? A los 13 ya asumía la responsabilidad de la Torá en el conocimiento, pero en la vivencia que da el carácter, y el carácter te da la madurez. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. 51. De modo que fue con ellos y fueron a Nazaret y era obediente con ellos, obediente a las autoridades, sometimiento al Padre. Pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yeshua creció tanto en sabiduría como en estatura, recibiendo el respeto, la gracia ante los demás y de Elohim. ¿Cómo podríamos nosotros saber si estamos delante de una iglesia madura? Normalmente yo tengo la costumbre de que cuando viajo digo: levanten la mano los que tienen menos de 5 años en Cristo. Pero como le dije antes, no se trata de tiempo para determinar madurez. Se trata de quebrantamiento, se trata de discernimiento, se trata de sujeción. Y el mensaje para una iglesia madura es compleja. Si el Yeshua HaMashiach crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Elohim y los hombres, esto es madurez. Alguien que va de iglesia en iglesia no es sabio. Alguien que va de doctrina en doctrina no es sabio, es fluctuante como niño.
qué pastor no le ha ocurrido que en cualquier momento aparece una persona y le dice, ¿sabe qué, pastor? Encontré una iglesia mejor que esta, encontré un pastor mejor que usted, encontré hermanos mejor que ustedes, porque allí en esa iglesia sí hay amor, es la iglesia perfecta. Pero lo que no saben es que en cuanto llegó esta persona ya la hizo imperfecta, porque ella ya llegó. Y yo no refuto con la gente que dice, no, yo ya me voy de esa iglesia. Váyase por favor, váyase. Porque antes de que decidan yo ya sabía. Porque el discernimiento nos alcanza, nos abraza y nos hace entender cuando el Padre dice, te voy a podar, te voy a quitar todo lo que te estorba, porque si es que no te podo, no va a haber frutos. Es doloroso cuando el Padre dice, voy a barrer la iglesia. Tremendo. Pero lo más duro es cuando el Padre dice, voy a sacudir. Porque cuando sacudes, sacas el polvo escondido, sacas la basura de debajo de la alfombra, sacas todo. Pero queda una iglesia limpia, queda una iglesia madura, queda una iglesia santa, que está dispuesta a guardar la verdad. La iglesia es el cuerpo de Yeshua HaMashiach, es la esposa. Y el propósito del esposo es que alcance la madurez, no como Gomer, que tenía 3 hijos con sus amantes y habiéndose casado con el profeta. Madurez no es años de servicio. Madurez no es años de asistencia. A mí no me impacta cuando alguien dice, tengo 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. Yo les veo sentados espiritualmente como enanos, todavía orando a Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Todavía están en el nivel del perdón, no están en la cruz en Jesucristo. Deberían ya estar adorando al Cristo de gloria, al Yeshua HaMashiach. Deberían estar caminando con el resucitado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El propósito de Cristo es la madurez de su esposa. Por eso en Efesios 4:11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Para que alcancemos nosotros y ayudemos a la edificación del cuerpo de Cristo. Y lleguemos a la perfección. Todavía no hemos sido perfeccionados, porque todavía hay niños espirituales. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo que menos tenemos es santos perfeccionados. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, del Elohim, a la estatura del varón perfecto, el Yeshua HaMashiach, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños. Para eso puso el Padre, por medio de Jesucristo, los 5 ministerios. Para perfeccionar. Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que alcancemos la unidad de la fe, para que todos creamos lo mismo, para dejar esas estructuras circulares. Nosotros creemos esto, nosotros creemos esto otro, nosotros creemos... No. Es tiempo de romper las circunferencias, los círculos y de creer lo que dice la Escritura. Aquí no hay Arminio, aquí no hay Wesley, aquí no hay Lutero, aquí lo que hay es Cristo. Aquí no hay iglesia evangélica. Aquí está la esposa de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, bien concertado, unido entre sí todas las coyunturas que nos ayudan mutuamente.
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, del 11 al 16. ¿Cuál es la iglesia madura? Recuerde que nosotros somos el templo, estoy hablando de usted. Usted es la iglesia de la que estoy hablando. Hablando ministerialmente, uno muchas veces se sorprende de la inmadurez de la gente. Gente inmadura que estuvo ya 10 años, 15 años, pero llega el rato menos pensado y dice, no, dice, encontré, usted ha estado equivocado, encontré una iglesia poderosa, una iglesia de palabra y poder. Tremendo, oiga. Después de 15 años, es terrible, es la inmadurez que se deja llevar por cualquier viento de doctrina, usando el error. Pero también es agradable encontrar gente que dice, pastor, estoy 5 años, estoy 7 años con usted, estoy 10 años con usted, estoy agradecido, he crecido, he alcanzado responsabilidad, ya respeto a mi mujer, ya respeto a mis hijos, les obligo a honrar, estamos caminando en sometimiento a la palabra, como dice Efesios, someteos los unos a los otros, en el temor de Yahweh. Hablar a una iglesia madura. Usted va a entender quizás al final el mensaje porque uno no sabe muchas veces a quién puede estar hablando si no tiene discernimiento. La restauración tiene que ver con madurez. Yo compartí el viernes la restauración de todas las cosas. En el tiempo de David, el varón conforme al corazón del Padre, el varón que tenía el peso de su corazón conforme al peso del corazón del Padre, eso quiere decir David 7. David tenía unos 3 sobrinos que eran tremendos de su hermana Sarvia. Y en una ocasión David hasta no se queja, pero sí establece una frase de fastidio cuando dice, ¡ay! ¿Qué haré con estos hijos de Sarvia? Yo sé que usted como pastor, o yo sé que usted como creyente no le ha dado oportunidad a su pastor para que, ¡ay! ¿Qué haré con este hermano? ¡Ay! ¿Qué haré con esta hermanita? ¡Ay! ¿Qué haré? Que no maduran, que no... Y mire que los hijos de Sarvia eran tremendos guerreros. Peleaban como David, mataban como David, tumbaban gigantes como David. Pero había un problema grave, que los 3 hijos de Sarvia no tenían el corazón de David. Así como el tiempo de Moisés. El Padre escogió gente que tenga de su mismo espíritu. Cuando caminamos con gente que no tiene el mismo espíritu, en medio camino te van botando, en medio camino se van abriendo a otro lado y no leen la escritura cuando dice no apartarse ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué haré con estos hijos de Sarvia? David les daba una orden, iban, hacían al contrario de lo que mataron a Absalón. Mataron al general que vino a reconciliarse con David para posicionarlo como rey de las 12 tribus. Joab y Abner, un conflicto tremendo por la muerte de Asael. Entonces madurez tiene que ver con el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Porque es en el corazón donde el enemigo te cautiva. Es en el corazón donde el enemigo te dice, no, allá te están enseñando mal. Acá está, nosotros somos los verdaderos. Hay mucha gente que está judaizándose. La apostasía está al orden del día. Mire la escritura allí en Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os juzgaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Después de un tiempo de receso, siempre hay algo nuevo y nosotros nos estamos preparando para algo nuevo que nos va a sorprender, a unos para bien, a otros para mal, pero si es que estamos en Cristo, nosotros estaremos preparados para un nuevo tiempo. Estoy hablando de la iglesia madura. Porque la iglesia niña dice, Diosito, haz que esto se termine. Cristo de gloria, el Yeshua HaMashiach, lo hizo todo completo. Ahora somos nosotros los que debemos hacer las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Olvídese de esa oración evangélica. Diosito, haz que mi marido cambie. ¿Por cuál le quiere cambiar? Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Qué triste morir sin haber cumplido los tiempos. Ayer falleció el doctor Morris Cerulo. Un tremendo hombre. Tuve el privilegio de estar algunas veces con él. Un verdadero padre de naciones y de multitudes. La palabra más excelente de él: Padre, dame la habilidad para dar de lo que tú me has dado. No para guardarse para sí. Él lo que quería, lo que le pidió al Padre es, tú me has dado algo maravilloso, dame la habilidad para que yo pueda compartir con otros. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarás casa, morarás en ellas, plantarás viñas, comerás del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos, y antes que clamen les responderé yo. El Padre dice, ustedes no estarán sujetos a un sistema, sino a mí. En el sistema ustedes trabajan para otros, siembran para que otros cojan sus frutos. Ustedes tienen hijos para que sus hijos sean abusados y usados por otros. Pero aman el sistema. Trabajan para el sistema. Asalariados por el sistema. Hablan profecía para el sistema. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni hará mal en todo mi santo monte, dijo Yahweh. Y ahora usted dirá, ese es el mensaje, está bueno. Eso diría una iglesia niña. La iglesia, la esposa de Jesucristo, no será arrebatada hasta que madure, hasta que crezca con sabiduría.
la sabiduría le va a dar gracia. Le va a dar estatura delante del Padre. Abraham fue bendecido en el cumplimiento de la promesa cuando cumplió 100 años. 100 es 10 veces 10. 10 es lo completo, lo perfecto. Cuando alcanzó 10 veces lo perfecto, le vino la bendición. Sara tenía 90. Hizo juicio en la perfección del Padre. Lucas 3:1. Dice allí la palabra. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judá, Herodes, rey de Galilea, su hermano Felipe, rey de Turea, y Traconifete de Lisañas, rey de Abilani. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué nos está diciendo con esto? El tiempo de hoy. No había nadie de agrado del Padre, todos eran del otro lado, del entendimiento, del temor de Yahweh, los que estaban gobernando. Yo a la verdad nunca creí que iba a vivir en la historia ecuatoriana tiempos como estos, de abuso, de robo, de latrocinio, de ignorancia, de irrespeto, de injusticia terrible. Pero son en esos tiempos donde el Padre se manifiesta. Porque esos tiempos nos hacen madurar. Porque parte de la madurez también es conocer a la gente. Dice ahí la Escritura. En el verso 2. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Este es el mensaje para la iglesia madura hoy. Si no hay arrepentimiento, no va a haber nada, porque hemos pecado. Porque hemos hecho lo malo delante de Yahweh. Vino predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué es esto del bautismo del arrepentimiento? Sumergirnos en reconocer que necesitamos arrepentimiento. No me cansaré de decirle que los 3 escenarios, la misericordia, la gracia y la gloria, la misericordia no sirve si es que no reconocemos nuestros pecados. La misericordia es eterna y está para siempre, pero solo la disfrutamos los que reconocemos, he pecado. Porque cuando reconozco soy perdonado y entro a la salvación. ¿Por qué muchos no entran a la salvación? Porque no aprovechan y no usan la misericordia para arrepentimiento. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto. Ese es el mensaje de hoy. Gritando en un desierto, porque la gente escoge el mensaje, dice, este no me gusta, este está bonito, este dice que el Señor nos va a bendecir. Esto es inmadurez. Porque el Espíritu le va a ayudar a discernir qué es lo que le está hablando a su espíritu, para que haya un quebrantamiento, para que haya arrepentimiento, pero para que haya edificación, para que haya restauración de todas las cosas. Preparen el camino para Yahweh, enderecen las sendas para Él. Arrepiéntase, enderece, arregle la casa, arregle el trabajo, arregle la economía, arregle todo, enderece los caminos. Todo valle tiene que ser rellenado, todo monte y colina nivelados, y los caminos torcidos tienen que enderezarse, y las sendas tortuosas se allanarán. Entonces toda la humanidad verá la salvación de Elohim. ¿Cuál es el requisito? Arrepentimiento. Oiga, yo me imagino cómo es que Juan el Bautista vino a predicar
Y decía, yo soy como una voz en el desierto. Porque todos creían que estaban bien. Pero Él vino a decirles víboras, sepulcros blanqueados. Él vino a ponerles en el sitio. Él vino a decir, esto está mal, y lo único que viene es el bautismo del arrepentimiento. Por lo tanto, Juan decía a las multitudes que venían a hacerse tevilat, a bautizarse por él, ustedes son serpientes. ¿Quién les advirtió de escapar del castigo inminente? Oiga, escuchar a este profeta, seguro que en este tiempo lo apedrean, pero esa es la verdad. La iglesia no ha sido un ejemplo. La iglesia se dedicó a enriquecerse, se dedicó a predicar los mensajes del enriquecimiento. La prosperidad existe. El Padre nos enriquece, pero no por buscar la riqueza, sino por buscarle a Él. Si en Emed, si en verdad se han vuelto de sus pecados, produzcan frutos que lo demuestre. Segundo paso. Si se arrepintieron, veamos los frutos. Y no comiencen a decirse a sí mismos, Abraham es nuestro padre, porque les digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. El hacha ya está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para golpear todo árbol que no produzca buen fruto, será cortado y echado al fuego. Este mensaje es malo, es temerario, es muy fuerte, pero este es el mensaje para la iglesia madura. Este es el mensaje para que nosotros veamos un cambio. Este es el mensaje para que nosotros esperemos y veamos al frente una luz pequeña de la puerta que está abierta y se acerca. Las multitudes le preguntaban a Juan, entonces, ¿qué podemos hacer? Y habrá multitudes que se arrepientan, porque ese es el tiempo de la salvación. Él respondía, el que tenga 2 abrigos debe compartir con alguien que no tenga ninguno. Pero si estamos ligados al sistema, el sistema dice, ¿por qué? Eso es tuyo, guarda, esconde. Este es el mensaje para la iglesia madura, el mensaje de Juan, el que predicaba como en un desierto. Y el que tenga comida debe hacer lo mismo. Cobradores de impuestos, cobren lo que es justo. Y no se roben vendiendo mascarillas. No se roben los medicamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ministra de Gobierno, qué vergüenza. Fiscal, qué vergüenza. Presidente, qué vergüenza. Asambleístas. Este es el tiempo que vivimos. Pero este es el mensaje para ustedes. Arrepentíos y convertíos, víboras, serpientes, sepulcros blanqueados. Basta de robar al pueblo. Rabí, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no cobren más de lo que el gobierno exige. Algunos soldados les preguntaron, ¿y qué de nosotros? Militares, qué vergüenza, militares. Fuerza aérea, naval, fuerza terrena, qué tremendo. Aliados con un ejecutivo lleno de latrocinio. ¿Hasta cuándo? Golpeando al pueblo, echando bala al pueblo, policías y militares. Todo esto ocurría cuando Juan dijo, soy una voz que clama en el desierto. Pero yo te digo hoy, iglesia del Señor, hay una iglesia, hay un remanente que estamos adorando al Padre a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, para cuadrar con los otros continentes. Y el Padre tiene una respuesta. Viene una respuesta para sentencia, pero viene una respuesta para bendición.
Porque en el tiempo de la gracia hay dos tipos de mensajes, uno para condenación y otro para salvación. ¿A dónde huirán y dónde podrán esconderse aquellos que han robado a los pobres y que se han robado el dinero del pueblo? Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos ha llegado. Iglesia del Señor, un abrazo en Cristo Jesús, desde Quito, Ecuador, en el centro del mundo. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem. Bendiciones.